La historia de Fiji Water es un relato fascinante sobre cómo una pequeña nación insular pudo pasar de un relativo aislamiento y un sistema económico pobre basado en plantaciones en alcanzar fama y fortuna, con solo pegar una pegatina en agua embotellada. Fiji, conocido como el origen del agua más fina de la Tierra, ofrece una manera única de experimentar la belleza de estas islas. Originalmente, Fiji Water fue creada por un empresario canadiense en 1996 y luego comprada por una compañía de California en 2004. El mismo empresario había construido el Southern Pacific Hotel en Fiji en la década de 1960, lo que sugiere que vio un gran potencial en estas islas. Al parecer, los estadounidenses también supieron reconocer ese potencial. Actualmente, Fiji Water es la marca de agua embotellada favorita en los Estados Unidos, entre todos los grupos de edad, excepto los baby boomers. Esta agua proviene de un acuífero subterráneo en la isla de Viti Levu en Fiji, y es filtrada lentamente por roca volcánica, lo que le da un sabor suave, al menos según su publicidad. Personalmente, aunque se afirma que tiene un sabor naturalmente dulce, siempre me ha parecido que sabe simplemente a agua, similar al agua del grifo. Sin embargo, esto no importa mucho, ya que aproximadamente el 70% de los estadounidenses prefieren el agua embotellada al agua del grifo. Como favorita en el país, Fiji Water tiene una clara ventaja en el mayor mercado consumidor del mundo. Lo cierto es que Fiji Water no tiene una ventaja clara sobre otras marcas en términos de sabor, sino que han logrado destacarse gracias a una excelente estrategia de publicidad. Han vendido a la nación de Fiji como una marca de lujo con un empaque que evoca imágenes tropicales irresistibles y han aprovechado el respaldo de celebridades. Es el agua que deben los ricos. Puedes amarla u oírla, pero es innegable que ha tenido un gran éxito. Por supuesto, no faltan las críticas. Algunas personas acusan a Fiji Water de no ser muy respetuosa con el medio ambiente, lo cual tiene fundamento, ya que se trata de agua embotellada. Además, se benefician de golpes militares y no pagan impuestos. A pesar de esto, muchos disfrutan del supuesto dulce sabor de Fiji y aprecian un simple trago de agua. Independientemente de las razones que hicieron que Fiji Water explotara en popularidad en los Estados Unidos, lo que realmente importa es que se ha convertido el agua en la mayor exportación de Fiji, casi toda gracias a Fiji Water. La sorprendente transformación de Fiji desde una nación aislada y con una economía basada en plantaciones hasta alcanzar fama y fortuna se debe en gran medida a la exportación de agua embotellada. Fiji Water, promocionada como la más fina de la Tierra, fue creada por un empresario canadiense en 1996 y adquirida por una compañía de California en 2024. Este empresario, que también construyó el Southern Pacific Hotel en Fiji en la década de 1960, vio el potencial de estas islas, un potencial que los estadounidenses también supieron conocer. El hecho de que el agua sea la mayor exportación de Fiji va en contra de toda lógica económica convencional, ya que el agua es pesada y cara de exportar. La mayoría de los países exportan alimentos, ahorrando el agua que se utilizaría para cultivarlos. Sin embargo, las exportaciones de agua de Fiji crecieron de unos 150 millones de dólares en 2009 a 260 millones en 2021, representando casi una cuarta parte de todas las exportaciones. Esto demuestra hasta qué punto algunas personas están dispuestas a pagar por un producto de lujo. Alrededor del 92% del agua embotellada de Fiji se destina a los Estados Unidos, representando casi el 30% del agua importada en ese país, superando incluso a Italia. Aunque Fiji es un país pequeño, su economía es notablemente compleja. Antes de Fiji Water ya tenía una industria turística en crecimiento desde los años 80 y 90. En 2017 el turismo generaba alrededor de 2.000 millones de dólares, el doble de todas las exportaciones de bienes en 2021, representando el 40% de su PIB y generando más de 100.000 empleos. Fiji Water ha vendido al mundo la idea de una Fiji lujosa, lo que ha contribuido a su atractivo turístico. Sin embargo, la mayoría de los turistas que visitan Fiji son australianos y neozelandeses, debido a la proximidad, con menos turísticos europeos y estadounidenses. La popularidad de Fiji Water en América del Norte podría haber contribuido al aumento del turismo desde esa región. Esto plantea la pregunta de si Fiji Water impulsó la industria turística de Fiji o si fue al revés. Para entender cómo Fiji ha evolucionado hasta este punto, es útil considerar su historia.
Fiyi es un archipiélago en el Pacífico, compuesto principalmente por Viti Levu en el sur y Vanua Levu en el norte. Fue colonizado por melanesios hace 3.500 años, quienes vivían en pequeñas comunidades costeras practicando la agricultura de subsistencia y la agricultura de tala y quema. Aunque no vivían en una utopía pacífica, los clanes jerárquicos centralizados por jefes luchaban por el territorio y formaban confederaciones. Esta estructura social persistió hasta el contacto con marineros europeos en el siglo XIX. Los británicos, atraídos por rumores de caníbales y en busca de sándalo, comenzaron a interactuar con Fiyi para comerciar y difundir el cristianismo. El sándalo, un lujo exótico, se convirtió en una fuente de riqueza para los jefes locales, quienes imponían fuertes tributos a su gente para producirlo. La pregunta es, ¿qué querían? Bueno, tal vez sándalo, porque supongo que huele bien, y era un lujo exótico. Ese estatus social que hizo a muchos jefes obtienen a cambio de imponer fuertes impuestos a su gente para producir ese sándalo. Lo único de valor que estos marineros tenían era un arma. El comercio con los europeos, que incluía armas, hizo que los jefes se volvieran más despóticos, estructurando todo el sistema en torno a la recolección de bienes exóticos y consolidando su poder. Este evento ocurrió en Fiyi bajo el liderazgo de Ratu Tanoa y su hijo Kaklebao. En resumen, Taco Bell se endeudó considerablemente y en lugar de pedir más préstamos decidió vender una gran porción de Viti Levu a la compañía polinesia en 1868. Eventualmente todas las tierras fueron transferidas al Reino Unido, convirtiendo a Fiyi en una colonia británica en 1874. La compañía polinesia estableció numerosas plantaciones para que los fiyianos trabajaran, pero los nuevos gobernantes británicos pensaron: esta es la tierra de los fiyianos, no deberíamos obligarlos a trabajar en su propio territorio, pero podemos hacerlo mejor importando mano de obra india. Así los británicos prohibieron el trabajo contratado de los fiyianos y la venta de tierras a no fiyianos. Incluso el acuífero de Fiji Water está bajo un contrato de arrepentimiento de 99 años. Técnicamente la compañía Fiji Water no es propietaria de esta tierra. Se trajeron trabajadores indios principalmente para la agricultura, especialmente para el cultivo de azúcar, que era el principal producto de exportación de Fiyi. Constituyeron más del 50% de las exportaciones durante gran parte de su historia, especialmente vendiéndolo a Europa a través de la Corporación Azucarera de Fiyi, propiedad del gobierno. Esta situación mantuvo a los nativos fiyianos o Itauque por encima de los indofiyianos. Aún hoy, los indofiyianos ocupan la mayoría de los empleos mal remunerados y en el sector agrícola de Fiyi. En algunas áreas, las comunidades indias y fiyianas vivían separadas. Cuando Fiyi alcanzó su independencia en 1970, la población estaba dividida aproximadamente en 50-50. La política de Fiyi estaba dominando por los Itauque, pero con una creciente población india, las elecciones de 1987 fueron ganadas por una coalición dominada por indios, lo que provocó tensiones. Desde entonces, Fiyi ha experimentado 4 golpes de Estado, 2 de ellos en 1987, tras las protestas de los Itauque y el arresto de miembros del partido gobernante, lo que llevó a un gobierno militar. En los años 90 hubo una transición hacia una democracia parcial y en el 2000, un primer ministro indio fue derrocado en otro golpe bajo un gobierno nacionalista de Fiyi. En 2006, otro golpe ocurrió debido a amenazas de vender tierras costeras a empresas privadas y acusaciones de corrupción. Durante este periodo, la economía se estancó, la infraestructura se deterioró y la tasa de criminalidad aumentó. Sin embargo, este gobierno militar fue menos corrupto y más eficiente, abandonando políticas racistas y alentando el regreso de indios que habían huido. En 2014 se instituyó nuevamente la democracia y desde entonces el primer partido de Fiyi ha ganado todas las elecciones. La población indofiyiana se ha reducido a menos del 40%, principalmente debido a la emigración en busca de mejores oportunidades laborales. Aproximadamente el 20% de los fiyianos viven fuera del país, la mayoría de ellos indofiyianos, y se estima que el 10% del ingreso nacional proviene de remesas enviadas por trabajadores en el extranjero. Esto, junto con el turismo y las exportaciones de agua de Fiyi a los Estados Unidos, ha ayudado a Fiyi a abrirse al mundo y explorar mejor su economía, mejorándola, saliendo de una historia de desigualdad y pobreza.
La apertura de Fiji al mundo, posiblemente impulsada por la exportación de Fiji Water y el crecimiento del turismo, ha permitido mejorar las condiciones económicas. Aunque la economía históricamente se basó en el azúcar y estaba marcada por divisiones raciales, la combinación de agua embotellada y turismo ha ayudado a generar tiempos económicos mejores, incluso si es un poco sensacionalista decirlo.